Acelerando Empresas, episodio 521. Buenos días amigos y bienvenidos a Acelerando Empresas, el podcast de lunes a viernes sobre las técnicas que aplicamos en las aceleradoras empresas para ayudarte a conseguir el éxito en tus negocios. Soy Frank Guillén, director de Impúlsame, una aceleradora de empresas de la economía digital y la economía real. Y será un placer acompañarte hoy en este episodio número 521, en el que hablamos con Fernando Layana y Jesús de la Corte, ambos expertos, empresarios, emprendedores, y que también pues llevan mucho tiempo ayudando a otras personas, en particular con su programa de radio Sorbos de Emprendimiento, que tuvo mucho éxito, y ahora con otras iniciativas como los premios Emprende Más 50 y la película Abuelos, en la que participó Fernando Layana. Pero antes, recordaros que visitéis la web acelerandoempresas.com, donde tenemos cursos prácticos en vídeo, masterclass, todos los episodios del podcast y, por supuesto, nuestro servicio nuevo de asesoramiento para buscar inversión para vuestro proyecto. Así que si queréis más información, escribid a info@acelerandoempresas.com. Y bueno, sin más dilación, comenzamos ya con el episodio de hoy. Fernando Layana es licenciado en Ciencias Empresariales y Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha y máster en Relaciones Públicas por el Instituto Europeo de Design de Milán. Está especializado en recursos humanos y emprendimiento y es socio consultor de MR, además de profesor de universidades y escuelas de negocio. Es impulsor de Social Business Factory y director del premio Emprende Más 50 vinculado a la película Abuelos, nunca es tarde para emprender. Además, pues por otra parte, Jesús de la Corte es doctor en Derecho y experto en ecosistemas de emprendimiento, egresado de instituciones como ITSEM en México, UBA en Argentina y muchas más. Y también, por supuesto, es CEO del Grupo Internacional de Consultoría MR, fundador de 6 empresas y también Business Angel. Es asesor de innovación y ha sido uno de los mejores 50 directivos de pymes de España en 2008. Además, es profesor del TEC de Monterrey en México, la Hispalense de Sevilla o San Antonio en Texas. Y le damos ya la bienvenida a Fernando Layana y Jesús de la Corte, que están hoy con nosotros para hablarnos de Sorbos de Emprendimiento. Una entrevista que vamos a hacer ahora pues entre tres. No lo hago muy habitualmente, como sabéis en el podcast son más uno y uno. Pero bueno, creo que va a ser un formato muy interesante, aunque pues, vamos a tener que ajustar los tiempos. Bienvenidos. ¿Qué tal Jesús? ¿Qué tal Fernando? Hola Frank, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí contigo. Un placer porque, bueno, tenía ya muchas ganas de hablar con vosotros. Bueno, ya sabéis que Fernando está en el plantel del evento Impúlsame de este 20 de junio, pero bueno, ellos hacen un proyecto conjunto que me parece maravilloso que se llama Sorbos de Emprendimiento, sorbosdeemprendimiento.com, en el que, pues aparte del libro que tienen publicado, que es magnífico, pues, cuentan pues cuestiones súper interesantes sobre emprender. Así que bueno, vamos a preguntar un poco para empezar, si parece romper el hielo, ¿cómo comenzáis juntos este proyecto? Bueno, este proyecto surge después de muchos años de trabajo en común, ¿no? Desarrollando proyectos, liderando proyectos de emprendimiento, tanto en España como en América Latina, desde la consultora Management and Research. Bueno, llegado a un punto en el que acumulábamos muchísima experiencia y pensamos que podía ser bonito el poner toda esta experiencia al servicio de la gente, ¿no? De la sociedad y sobre todo de otros emprendedores que estuvieran dando primeros pasos o que estuvieran consolidando sus proyectos. Y este proyecto nace precisamente de esa vocación de poner la experiencia al servicio de los demás y de fomentar un aspecto divulgativo que normalmente, bueno, pues el emprendimiento creo que tiene una brecha, sobre todo en nuestro país, en el sentido de que parece muy acotado a un círculo simplemente de personas que profesionalmente se dedican a esto, pero yo creo que es un ámbito que, bueno, pues que hay que ampliar, es un círculo que hay que ampliar y este es el objetivo de Sorbos de Emprendimiento. Uh-huh. Bueno, y esto de aquí surge el libro, surge Sorbos de Emprendimiento, que es un libro que además, está yo creo que en todas las librerías, y me lo he encontrado muchas veces por ahí, antes incluso de conoceros, ¿no? Y me parece muy interesante. ¿Cómo fue esto de montar un libro y, bueno, en fin, cómo ha sido la difusión, toda la campaña? Supongo que habrá sido una aventura, ¿no? Pues mira, Fran, la verdad es que sí. Yo creo que en este caso eso de lo que el cantar refería como que lo que se hace camino al andar, nosotros en este caso yo creo que lo que venimos disfrutando sobre todo es todo el proyecto, ¿no? El proyecto nace, como te cuenta Fernando, pero es un proyecto transmedia.
Referimos esto por lo siguiente. El libro realmente es casi la consecuencia de haber estado 2 años y medio aproximadamente también en un proyecto maravilloso en Radio Nacional de España con un programa que se llamaba Sordos de Emprendimiento. Y de hecho en el libro, y un poco por ahí era por donde la explicación, en el libro lo que recogemos son los 50 programas, o mejor dicho, los 40 programas con mayor audiencia que tuvimos en esos años y 10 programas nuevos que no se van a encontrar los oyentes que ya nos siguieron en su minuto, ¿no? Por tanto, ese gusto, ese deleite por todo el proceso no ha sido solo de construcción del libro, sino que viene de mucho antes porque esto, como te decimos, es un proyecto transmedia, ¿no? Entonces, fue el concebir el programa de Radio Nacional, los años que estuvimos en la casa del ente público, que fue maravilloso. Después el cómo aceptar el reto que nos ofrecía Plataforma Editorial para convertir a formato literario todo ese trabajo de esos años. En definitiva, que te voy a contar, una auténtica gozada. Así que maravilloso. Fantástico. Bueno, desde luego me parece que es algo muy, muy bonito porque, bueno, todo lo que sea contribuir a esta comunidad que está día a día luchando, y más ahora, como sabéis, en esta situación, pues es fantástico, ¿no? Ahora entraremos un poco en el tema COVID, que no os vais a escapar, voy a comentar esto también, pero hay una cosa que me resulta muy interesante de vuestro libro, porque justo esta semana pasada estuve tratando del libro de Steven Johnson, de dónde vienen las buenas ideas. Así que fijaos, ¿no? Porque hablo de justamente esto que cuenta él en el libro, de los cafés, de la importancia de los cafés en la innovación, los cafés históricos que hicieron parte de responsabilidad de la ilustración, ¿no? Y bueno, esto lo decís también vosotros ahí, ¿no? Creo que van por ahí un poco los tiros, ¿no? De algunas ideas de dónde salen. Sí, precisamente el relacionar el café y el emprendimiento, bueno, pues nos daba pie a todo un discurso que tiene varias aristas, ¿no? En primer lugar, como bien dices, el café ha sido una manera de socializar a través de la cual, bueno, pues las personas, pues se encuentran, comparten ilusiones, comparten experiencias. Nosotros, como consultores de emprendimiento, bueno, pues hemos tenido muchas horas, ¿no?, de conversación con muchos emprendedores, y gran parte de la experiencia que se vuelca en este libro viene de ahí. Luego el ámbito lo que es el café también lo asociábamos primero a la brevedad de estas reflexiones del programa que teníamos, como dice Jesús, en Radio Nacional. Y el café nos daba pie a también lanzar una idea que para nosotros es importante del emprendimiento, ¿no? Y es ese camino intransferible, personal, irrepetible de hacer las cosas. No creemos en recetas, pensamos que el emprendimiento es un viaje que cada uno debe hacer con su mochila a cuestas. Es verdad que uno puede apoyarse en experiencias de los demás, pero en definitiva, como ocurre con el café, pues cada uno se sirve su propia taza, ¿no?, de emprendimiento, y además es bueno que sea así. No hay recetas, no hay soluciones mágicas, no hay afirmaciones categóricas de este camino tan maravilloso que es el emprendimiento. Y de ahí, bueno, pues el café nos permitía esta analogía, nos permitía plantear cuál es un poco nuestro modo de entender también el emprendimiento, ¿no? Y de ahí que lanzamos también este libro como una manera de construir la personalidad emprendedora. Uh-huh. Desde luego. Bueno, pues me parece muy, muy interesante esta forma de hilar, y la verdad, bueno, aquí ahora entrando un poquito en consejos, ¿no?, que es un poco por lo que también os traigo hoy, ¿no?, para poder sacaros de la cabeza algunas ideas, ¿no?, aunque sea pues que se puedan llevar estos oyentes, que sabéis que la mayoría del podcast pues son emprendedores o cuasi emprendedores que están pensando en lanzarse. Y bueno, ¿qué le diríais, pues tú, por ejemplo, Fernando, y tú, pues Jesús, cada uno, si teníais que sacar algún destilado de todos estos sorbos, ¿cuál sería el consejo principal a alguien que esté pensando en lanzarse, que igual pues comienza ahora en este mismo mes a montar su proyecto o en breve? Bueno, o sea, el primero y fundamental es que se atreva.
Creemos que el gran inhibidor del emprendimiento es cómo se percibe el riesgo y la aversión que existe en general a él. Y creemos que lo importante, y digamos así como primer consejo fundamental, es que se atrevan y obviamente que se atrevan con todo el corazón, pero obviamente poniendo la cabeza en lo que hacen. Y segundo, que no traten no traten de medir si pueden o van a llegar a ser buenos o malos emprendedores, pues no sé, siguiendo las recomendaciones a lo mejor que creemos que no siempre de manera acertada se han estandarizado, que de una forma u otra casi que se han querido dar recetas que de una forma u otra, siguiéndolas prácticamente con el recetario de cocina, pues te puede garantizar el éxito. No, Fernando antes lo decía, ¿no? Nosotros entendemos que cada uno construye sus procesos de emprendimiento y, entre otras cosas, eso es lo que marca la diferencia, ¿no? Conocemos muchas iniciativas que son iguales en diseño, que se han desarrollado en los mismos territorios y unas han sido exitosas y otras no, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con la personalidad emprendedora, tiene que ver con los 5 rasgos que definimos en el libro, que hemos encontrado. No decimos que sean todos los rasgos de la persona emprendedora, pero sí los 5 rasgos han estado presentes en toda persona emprendedora con éxito que nos hemos encontrado en el mundo, ¿no? Que son la pasión, la visión, la convicción, la resiliencia y la integridad, ¿no? Bueno, la principal recomendación es construye tu propio proyecto, pero ante todo, atrévete. O sea, el papel lo soporta todo y la parálisis por análisis ya se ha experimentado y se ha vivido en muchos momentos. Ahora lo que necesitamos es un momento de acción, ¿no? Bueno, yo por añadir también, siguiendo lo que dice Jesús, creo que es importante a todo aquel que se acerca a este universo del emprendimiento el conseguir el equilibrio entre la emocionalidad y la racionalidad, ¿no? Estamos acostumbrados a tener una gran oferta de formación en cuanto a herramientas técnicas de viabilidad de proyectos, de viabilidad técnica, financiera, etcétera. Pero quizá el ecosistema emprendedor no ofrece tanta información o tanta formación en cómo realmente construir y cincelar esa personalidad emprendedora que es tan importante, ¿no? Como bien decía Jesús, y es la razón de por qué muchos proyectos o el mismo proyecto, la misma idea, en manos de una persona funciona y en manos de otra no, ¿no? Hay rasgos, hay elementos que son tan importantes o más que un plan de negocio, que también, por supuesto, es importante, o que el resultado a la conclusión que puede llegar la aplicación de una herramienta técnica como digo, de viabilidad o no, ¿no? Entonces, creo que eso es importante. Y luego, otro consejo que nosotros también tratamos de inspirar y es, como decía Jorge Drexler, el amar tanto la trama como el desenlace, ¿no? Yo creo que el emprendimiento también es un viaje para disfrutarlo, en el sentido de que bueno, pues es una actitud, es una manera también de vivir, es una manera de concebir la realidad, es una mirada diferente a la realidad y, por lo tanto, creo que obviar estos aspectos creo que es dejar al emprendimiento desnudo de todo ese componente emocional, humanista, que creo que es importante a la hora de acometer cualquier proyecto por parte de una persona, ¿no? Totalmente. Bueno, pues muy interesante, y ahora pues voy a poneroslo un poquito más difícil, ¿vale? Si me lo permitís, a ver, por meter un poquito el dedo en la llaga, porque me parece muy interesante el aprender de los errores, ¿no? En esta vida emprendedora, y que vuestra vida emprendedora es larga carrera, ¿vale? Tenéis ambos pues muchos éxitos y también supongo algún fracaso a las espaldas, así que, en fin, a cada uno, ¿vale? Por separado, ¿qué hubierais hecho diferente, distinto en vuestra carrera? Quizás, pues no sé, si alguna empresa que no fue adelante, algún camino distinto, alguna lección aprendida. ¿Qué habríais cambiado de lo que habéis hecho, si hubierais cambiado algo, ¿eh? Si no, pues oye, pues todo fantástico. Por favor, cada uno por separado, así saco jugo. Mira, no es fácil, no es fácil. Fíjate, tomo yo la delantera. Nosotros somos promotores de una iniciativa que seguro conoces, que es la Fuck Up Night,
que es una iniciativa, como tú bien sabes, mexicana, que lo que pone precisamente en valor es eso, ¿no? Es el valor del fracaso y del aprendizaje de esa profunda experiencia, ¿no? Yo tuve la suerte, pero también el tremendo desafío, que cuando se celebró, todavía nosotros no éramos promotores, pero cuando se celebró la primera edición en Sevilla, me invitaron como uno de los speakers. Y claro, me tuve que enfrentar a esa misma pregunta que tú me hacías, Fran, nos hacías. Y fíjate, descubrí dos cosas, digo un poco respondiéndote a tu respuesta. Primero, que había fracasado más veces de lo que yo realmente pensaba, ¿ah? Me costó, en este ejercicio de reflexión, había fracasado desde un punto de vista del concepto de fracaso, que esa sería la siguiente cuestión, definir adecuadamente qué consideramos cada uno fracaso. Pero bueno, en términos generales, había fracasado más de lo que pensaba. Pero lo segundo, el segundo aprendizaje que descubrí un poco de esta reflexión, es que yo no los había vivido, o al menos no los recordaba como tal. Lo que me hizo darme cuenta que quizá dentro de esta construcción de mi personalidad emprendedora, a la que antes refería Fernando, que nosotros siempre potenciamos, uno de los rasgos es que creemos que es importante que si te caes al suelo, te tomes tu tiempo para levantarte, porque obviamente el descanso del guerrero también es necesario. Pero una vez pasado ese tiempo, uno debe levantarse, debe sacudirse el polvo y seguir el camino, ¿no? Y de hecho, en uno de los sorbos que decimos en el libro, que se llama En el suelo se traga más polvo, al final lo importante es levantarte y seguir adelante, ¿no? Entonces, yo identifiqué en mi vida una serie de fracasos, ¿no? Sin embargo, me costó mucho trabajo identificarlos a priori porque realmente yo no los había interiorizado como tal, y sin dejar de serlos, pero no me lastraban, sino todo lo contrario, me ayudaron a renacer cual ave fénix con un poco más de fuerza, ¿no? Entonces, más allá incluso de poner el foco de atención en el fracaso o en el fallo o en la corrección, yo creo que más hay que ponérselo es en el ejercicio de renacimiento y de recuperación que representa o que tiene que venir inevitablemente detrás de todo tropiezo, ¿no? Ahí te lo dejo, Fernando, para que tú lo remates como consideres. Sí, bueno, añadir simplemente a tu argumento, Jesús, que no se puede hablar de fracaso sin hablar de resiliencia, ¿no? Porque al final la resiliencia es un volver a saltar. De hecho, la etimología de resilio deriva del resalire, ¿no? Y por lo tanto, hablar de fracaso, no podemos hablar simplemente de fracaso si queremos, con una visión constructiva, hablar de resiliencia, ¿no? De esa capacidad emprendedora que nosotros le ponemos tanto énfasis también en el libro, de volver al estado anterior o al estado natural después de sufrir un golpe fuerte, ¿no? Bueno, yo creo que todos en la vida, a nivel tanto en el plano personal como en el plano profesional, nos arrepentiríamos de cosas, pero creo que la diferencia está no tanto en hacer o ser consciente de esos grandes o pequeños fracasos, sino de cómo hemos salido reforzados de esos fracasos, ¿no? Y ahí me da pie también a apuntar un dato que creo que es importante, que nosotros también lo ponemos mucho énfasis, ¿no? Es cómo en la personalidad emprendedora de nuestro país, en España, y estos son datos objetivos derivados del informe GEM, casi el 45% de las personas involucradas en emprendimiento confiesan que el miedo al fracaso es un obstáculo grande para emprender, ¿no? Estamos muy por encima de la media europea o de los países homólogos a España. Y creo que esto es un elemento que habría que trabajar más en cómo enfrentar los fracasos, ¿no? Es decir, porque evidentemente el fracaso es inevitable, somos seres humanos y como tal llevamos inherentes el fracaso. Ahora, la diferencia está en cómo gestionamos ese fracaso, ¿no? Ahora, Fran, si me lo permites, y para no caer en el mismo ejercicio que hacen mis queridos y odiados políticos, de que nos preguntas una cosa y te respondemos lo que nos da la gana, yo me voy a mojar y te voy a decir que, yendo a lo concreto, que probablemente tus oyentes sea también lo que les gustaría conocer, en el aspecto empresarial que más he fracasado, curiosamente, ha sido en la elección y la relación con los socios.
que es un temazo como la copa de un pino. Sin embargo, he de decirte que no me arrepiento de ninguno. Si vuelvo atrás, no volvería a dejar de pasar por las manos de ninguno, y que a día de hoy tengo en mis socios mis queridos amigos, como Fernando, por ejemplo, y algunos otros más que hoy día comparten conmigo alforjas de camino. Así que serán todos los fracasos del planeta, porque si los miras objetivamente es para echarse las manos a la cabeza. Pero vamos, también te confirmo que a pesar de todo probablemente me vaya a la marcha. Sigo caminando en colectivo y nunca en individual, y en mis socios están mis grandes amigos a día de hoy, ¿no? Y ahí te contesto a lo concreto que nos habías preguntado. Sí, precisamente, bueno, esto de los socios es algo que yo repito mucho en el podcast, estoy muy de acuerdo, y ahora justamente dentro de un ratito tengo una charla que va precisamente de este tema, así que fijaos hasta qué punto comparto con vosotros esta experiencia, y por supuesto también con vuestra reflexión general, ¿no? Lo importante es la resiliencia y poderle contar, ¿no? Porque muchas veces también hay veces que la liamos tanto, ¿no? Afortunadamente a nosotros no nos ha pasado, seguimos aquí, pero hay gente que les cuesta después bastante levantarse, ¿no? Así que un poco también medir en ese aspecto, ¿no? Dónde nos metemos, ¿no? Sobre todo con préstamos y con historias, ¿no? En fin, bueno, creo que es muy interesante la reflexión y bueno, ahora por la otra parte, ¿no? En fin, si queréis contar también algún, en fin, caso de éxito o algún, en fin, lector agradecido de vuestro libro de software de emprendimiento o del programa de radio que teníais, ¿no? Supongo que alguna anécdota, alguna experiencia por ahí podríais sacar. Contadme. Bueno, a mí hubo un amigo que me comentó hace años, porque bueno, yo he publicado varios libros, que lo mejor que te puede pasar después de escribir un libro es, bueno, las personas que vas a conocer en el camino de la divulgación y es verdad, ¿no? Y bueno, y tú eres el caso, ¿no? Es decir, Software de Emprendimiento, la verdad es que nos ha abierto las puertas de muchos sitios, de conocer a gente maravillosa, de conocer proyectos estupendos. En el blog nuestro ahora hemos comenzado desde hace unos meses dando la oportunidad de dar visibilidad a proyectos, a pequeños emprendedores de zonas rurales de España que ahora lo están pasando mal y que agradecen muchísimo el que, bueno, pues que haya un altavoz a través del cual pues, puedan darse a conocer sus productos. Apostamos muchísimo por el emprendimiento social, participamos también en foros, conferencias, talleres en este aspecto. Creemos en la dimensión social del emprendimiento y, por lo tanto, éxito. Bueno, pues creo que uno de los últimos éxitos en el que estamos inmersos y esperamos que siga así, pues es el haber escrito este libro y el habernos embarcado juntos en este proyecto de software de emprendimiento. Y completando lo que dice Fernando, otra de las dimensiones, Fran, que nosotros tratamos de potenciar mucho, bueno, que está muy cercana a la divulgativa, pero en este caso es más la de la docencia y trabajar con gente joven. Y llevamos muchos años trabajando incluso en emprendimiento en edad temprana, pero pensando en el ámbito universitario. Bueno, pues la oportunidad de haber conversado con mucha gente, de estar en grandes espacios de referencia internacional, donde al final los alumnos no son tratados como tal, son tratados como verdaderos emprendedores y están fraguando lo que va a ser su proyecto de vida al corto plazo, ¿no? Bueno, personas que te reconozcan como tal. Yo recuerdo siempre en mi caso, con mucho cariño, yo que soy profesor del Tecnológico, del TEC de Monterrey, en México, ellos tienen una figura que se llama líderes inspiradores. Bueno, el ser referido o el ser reconocido con esa capacidad como para inspirar a una persona a tomar una decisión, a enfrentarse a ese miedo, a atreverse. Yo creo que eso es muy bonito y tanto Fernando como yo hemos tenido la suerte, el privilegio de encontrarnos con ese agradecimiento que va más allá, ¿no? Del decir, oiga, ¿sabe qué? De mayor me gustaría ser como usted, ¿no? Independientemente del jarro de agua fría, que ya te hablen de usted y te digan que de mayor quiero ser como usted, pero más allá de eso, creo que es una de las cosas más maravillosas que probablemente nos haya pasado. Totalmente. Bueno, pues para terminar, si queréis algo muy breve, ya estamos fuera de tiempo, pero sois dos, así que he extendido un poquito este episodio. Si queréis un minutito para cerrar, si queréis dejar algún mensaje o bueno, animar a la gente a que os visite la web, el libro, lo que queráis. Bueno, yo un mensaje muy sencillo y que tiene que ver con la situación que desgraciadamente a consecuencia de la pandemia del COVID pues se está viviendo
en el ámbito del emprendimiento. Bueno, y es un mensaje de ánimo, ¿no? Es decir, puede parecer las palabras muy difícil decirlo y hay que estar ahí al pie del cañón y sufriendo cada día, bueno, pues este golpe que están sufriendo todos los emprendedores. Pero, bueno, un mensaje de ánimo, de ilusión. Yo creo que es momento de interiorizar, de afianzar el convencimiento de por qué cada uno se dedica a lo que está haciendo. Y ahí yo creo que todos vamos a encontrar la razón para seguir, la razón para levantarnos y la razón para contribuir a hacer un mundo mejor, esta nueva normalidad que le llaman ahora, pues para que sea mejor que la vieja normalidad, ¿no? Que no sea una involución, sino que sea una verdadera evolución. Y todo eso, además, lo decimos, Fran, desde la realidad que vivimos, que de verdad es una realidad emprendedora. No somos académicos que vivimos de la universidad, no somos funcionarios públicos, ¿no? Somos emprendedores y nuestro grupo a día de hoy, pues afortunadamente da trabajo a más de 60 personas en 10 países diferentes, casi todos de América Latina, y el mismo riesgo de que se paralice la economía, el mismo miedo a que no se reactive o a que nuestro negocio decaiga. Es que lo compartimos los temores, las preocupaciones, las nuevas inversiones que tenemos que hacer en medidas de seguridad. Y sin embargo estamos convencidos que son espacios de oportunidad y así lo vivimos en 2008 con la famosa crisis de la cual salimos airosos y así seguimos. Entonces, de verdad que nos gusta explicarles a cualquier persona que se quiera acercar a nosotros y que nos mostramos accesibles siempre y en todo momento, que de verdad compartimos una misma realidad y que si nosotros podemos, puede cualquiera. Tampoco somos tan especiales, ¿no? Somos de carne y hueso como todos. Fantástico. Bueno, pues Fernando, Jesús, muchísimas gracias por lo que compartís hoy conmigo y sobre todo lo que compartís en general en vuestra página en sorroposdeemprendimiento.com, en vuestros libros y bueno, tendríamos para probablemente muchos episodios, así que volveremos algún día seguro y agradeceros de nuevo todo lo que hacéis por todo este ecosistema emprendedor que poco a poco parece que va a salir adelante a pesar de los virus y a pesar de todo. Así que nada, ya sabéis que tenéis las puertas abiertas para lo que queráis. Un abrazo y nos vemos pronto. Muchas gracias, Frank. Muchas gracias. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a Fernando y a Jesús por participar y gracias a todos por estar ahí. Ya sabéis que podéis escuchar cada día este podcast en iTunes, iVoox, Google Podcast, Spotify o Spreaker y también recibir gratuitamente las notas del programa por email registrándoos en acelerandoempresas.com/suscríbete. Os agradezco muchísimo las reseñas, comentarios y valoraciones en iTunes y en iVoox y también cada vez que compartís un episodio si os ha gustado en vuestras redes sociales. Que tengáis un magnífico día. ¡Ánimo, emprendedores!